El sobre blanco, liso, impersonal, temblaba ligeramente en mi mano. La dirección impresa parecía difuminarse mientras mis ojos se negaban a enfocar. Dentro sabía lo que había, el veredicto final. No era la primera vez, ni la segunda, ni la décima. Era la culminación de meses de esfuerzo, de visualizaciones, de afirmaciones susurradas en la oscuridad antes del amanecer. Todo basado en las promesas audaces de un hombre llamado Neville Goddard. Y una vez más, el universo parecía escupir de vuelta mis deseos con una crueldad silenciosa, un fracaso rotundo, una bofetada en la cara de mi naciente fe. Hacía algo más de un año que había tropezado con él, casi por accidente, navegando por ese laberinto digital que es Internet, buscando respuestas. Siempre buscando respuestas a la pregunta fundamental, porque la vida no era como yo quería que fuera. Había probado de todo pensamiento positivo, leyes de la atracción diluidas, gurús motivacionales que prometían la luna si saltabas lo suficientemente alto. Nada funcionaba de verdad, al menos no de forma consistente, no para las cosas que realmente importaban. Neville Goddard era diferente. Su prosa era densa, casi bíblica. Sus ideas, revolucionarias, incluso escandalosas, la idea de que yo era el único creador de mi realidad, que el mundo exterior no era más que un reflejo de mi estado interior, que la imaginación era Dios mismo operando en mí, era embriagador, peligroso y extrañamente se sentía correcto. En lo más profundo, resonaba con una verdad olvidada. Devoré sus libros, escuché sus conferencias, la voz grabada rasposa, cargada de una convicción inquebrantable, la promesa, la ley sentir es el secreto, vivir en el estado del deseo cumplido, asumir la conciencia de ser lo que desea ser. Parecía tan simple, tan elegantemente simple. Mis primeros intentos fueron pequeños. Un café gratis aquí, encontrar un objeto perdido allá, cosas triviales que, sin embargo, me electrizaban. Estaba funcionando, era real, el poder estaba en mis manos. O más bien en mi mente, en mi sentir. Entonces apunté más alto, mucho más alto. Algo que representaba no solo una mejora material, sino una validación profunda. No voy a detallar exactamente qué era en aquel momento, porque creo que la naturaleza específica del deseo es menos importante que la naturaleza de mi error. Pero era grande significativo, algo que, de manifestarse, un trabajo, una relación, una suma de dinero. Imaginen su propio gigante, su propia montaña inamovible. Eso era para mí. Empecé con fervor, siguiendo las instrucciones al pie de la letra, o al menos así creía yo. Me sumergía en mi imaginación cada noche, creaba escenas vívidas, la gratitud de tener ya aquello que anhelaba. Me decía a mí mismo que ya era mío, que estaba hecho. Había un deseo que ardía en mí, un cambio de identidad. Al perseguirlo, transformaría por completo mi vida tal como la conocía. Una condición de salud. Sentía la alegría, el alivio, que simplemente estaba esperando que el mundo exterior se pusiera al día con mi realidad interior. Durante el día, intentaba mantener ese estado. Si surgía la duda, la apartaba. Si el mundo 3D mostraba evidencia en contra, me decía que era solo la vieja cosecha muriendo. Estaba convencido de que lo estaba haciendo bien. Estaba convencido de que el estado del deseo cumplido era mi nuevo hogar. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y el mundo 3D no solo no se ponía al día, sino que parecía empeñado en mofarse de mis esfuerzos. La oportunidad de trabajo que perseguía se esfumó de la noche a la mañana. La relación que imaginaba se distanció aún más. No mejoraba. Cada nueva evidencia en contra era un golpe. Un susurro persistente de duda se volvía más fuerte. ¿Y si Neville estaba equivocado? ¿Y si yo no era lo suficientemente bueno? ¿Y si todo esto era solo un bonito autoengaño? Mis noches de imaginación se volvieron una lucha. Me encontraba visualizando, sí, pero con un nudo en el estómago. Sentía la alegría en la escena imaginada, pero tan pronto como abría los ojos, el peso de la realidad no deseada me aplastaba. Empecé a obsesionarme con el cómo. ¿Qué pasos daría el universo?
Buscaba señales, sincronicidades, cualquier indicio de que las cosas se estaban moviendo. La situación financiera empeoraba, más insidioso, la fe se resquebrajaba. ¿Cómo podría esto manifestarse? Y si no las veía, mi fe se desplomaba aún más. Estaba atrapado en un ciclo vicioso, deseo ardiente, aplicación diligente, aparentemente de la ley, falta de evidencia en el 3D, duda creciente, frustración más esfuerzo, más falta de evidencia. El error estaba ahí, escondido a plena vista, tan fundamental que mi mente racional, entrenada para el mundo 3D y sus lógicas lineales, no podía verlo. Yo creía que estaba aplicando la ley, pero en realidad estaba aplicando una versión distorsionada, una caricatura del principio que Neville enseñaba, y la frustración crecía con cada intento fallido. Me volví irritable, impaciente, leía las historias de éxito de otros y sentía una punzada de envidia y desesperanza. ¿Qué tenían ellos que yo no tuviera? ¿Qué pieza del rompecabezas me faltaba? ¿Estaba condenado a entender la teoría, pero a fracasar en la práctica? Llegué a un punto de quiebre, ese sobre blanco, ese veredicto final para uno de mis deseos más ardientes. Sentado allí, con el papel en la mano, sentí que se me escapaba el aire. No era solo la decepción por la meta no alcanzada, era la sensación de haber sido engañado, de haber depositado mi esperanza en algo que, para mí, no funcionaba. Las lágrimas, contenidas durante mucho tiempo, finalmente brotaron. No eran lágrimas de tristeza por la pérdida, sino de pura, agotadora frustración. Había invertido tiempo, energía, emoción, y el resultado era, había creído con todo mi ser, nada menos que nada. Porque ahora me sentía peor que al principio, vacío, engañado, solo. Estuve a punto de rendirme, de tirar la toalla, de archivar a Neville Goddard, junto con todos los demás métodos de autoayuda que prometían milagros, pero entregaban decepción, pues era la excusa perfecta para justificar mi fracaso. La voz de la razón, la que siempre me había dicho que los milagros no existen, que la vida es dura y que solo se progresa con esfuerzo lineal y sufrimiento, esa voz era muy fuerte ahora, y casi la escucho. Casi me doy por vencido. Pero entonces, en medio de esa oscuridad, un pequeño y tenue hilo de resistencia se encendió. Una terquedad no podía aceptar que algo que se sentía tan verdadero en mi interior, esa intuición profunda de que somos más de lo que parecemos, que la conciencia lo es todo, fuera una completa farsa. Había visto destellos, había tenido esos pequeños éxitos, sabía que había algo ahí. El problema no era la ley, pensé. El problema tenía que ser yo, o más específicamente, mi comprensión y aplicación de la ley. Decidí, en ese momento de absoluta desesperación, que haría algo diferente. No más intentos frenéticos, no más forzar la visualización, no más buscar señales. Me detendría y volvería al principio, no a buscar una nueva técnica mágica, sino a comprender realmente lo que Neville estaba diciendo. Como si nunca antes lo hubiera leído, con una mente abierta, dispuesta a ver el error, por doloroso que fuera reconocerlo,